Buenas, soy Gremlin Esquivel y hoy estaré presentando la resolución de la tarea número 3 del curso de electrónica analógica. Pues bueno, se nos pide un circuito que incluya un motor, además de un MOSFET y un circuito integrado NE555, el cual sea capaz de regular la velocidad de este motor. Se nos impide la implementación teórica, la simulación y también la implementación física. Pues bueno, en primer lugar, tenemos que el NE555 es un circuito integrado que tiene entre sus principales funciones la de un multivibrador estable y también como un monoestable, un detector de impulsos y tiene muchísimas más funciones. Vemos que tiene 8 patitas y cada una tiene un significado. Por ejemplo, acá tenemos el ground, trigger, output, reset. Aquí le alimentamos la descarga, threshold, el control. Entonces, bueno, mencioné que tiene la función de un funcionamiento estable. Y es que, bueno, en este modo se genera una señal cuadrada oscilante. Entonces, básicamente, tendríamos una señal cuadrada, la cual nos produce estabilidad, ¿verdad? Entonces, también tenemos que este circuito integrado puede configurar el ancho de pulso mediante un potenciómetro. ¿Esto cómo? Pues bueno, se le va a aplicar una señal de nivel variable a la entrada de control, que ese sería como el pulso de salida, el cual estaría aumentando o disminuyendo en su salida. Ok, entonces en el control vamos a aplicarle esta variabilidad y lo estaríamos viendo reflejado en la salida, que vemos que de la salida tenemos una resistencia, el MOSFET, y se conecta directamente al motor. Entonces, bueno, vamos a pasar primero por la resolución teórica. Entonces, para la resolución teórica, vemos que básicamente acá vamos a tener en la salida 0 voltios y 5 voltios, va a ser una onda cuadrada. Pasa por acá en el gate, el source se conecta a tierra y en el drain está conectado un motor y un diodo de silicio. Gracias a las hojas de datos obtenemos que el voltaje de threshold para este este transistor MOSFET, perdón, es de 4 voltios y la constante K es de 916,67 miliamperios entre voltio al cuadrado. Y la resistencia del motor que estoy utilizando en este caso es de 9,09 ohmios. Entonces, vamos a hacer primero un análisis mediante, bueno, asumiendo que este transistor se encuentra en saturación. Entonces, primero vamos a buscar la corriente del drain, ¿verdad? Que la corriente del drain se encuentra mediante esta fórmula. 5, que sería el voltaje máximo que se nos entregaría por la salida, y el 4, que es el voltaje de threshold de este transistor, dándonos así 916,67 miliamperios. Por lo que ahora vamos a buscar el voltaje del motor, el cual lo obtendríamos multiplicando la corriente que pasa por este como su resistencia y obtenemos que este sería 8,333 voltios, lo cual nos resulta extraño porque de ahí el motor está teniendo un voltaje mayor al de la fuente. Entonces descartamos que este se encuentra en saturación, por lo que ahora vamos a ver una prueba en la ómica. Hacemos un análisis de mallas, donde 5 voltios va a ser igual al voltaje del motor más el voltaje del drain source, pero tenemos en cuenta que la source está conectado a tierra, por lo que nada más sería VD. VDS sería lo mismo. Entonces acá despejando, VDS sería igual a 5 voltios menos el voltaje del motor, lo cual nos da menos 3,333 voltios. Entonces, con este valor de VDS podemos encontrar la corriente del drain mediante esta fórmula de acá. Nada más hacemos reemplazo de valores y obtenemos que esta corriente sería de menos 16,29 amperios, lo cual tiene sentido porque yo estoy haciendo un análisis para acá. Entonces, la corriente está yendo más bien hacia esta dirección. Entonces tenemos acá que también el VDS es menor al VGS menos el VTH. Menos 333, menos 3,333 voltios es menor a 1. Por lo que podemos
asegurar que esto está en ómica, lo que permite deducir que este transistor actúa como una resistencia variable. Entonces, bueno, esto más bien sería una resistencia variable. Ahora, vamos a la simulación, que la tengo por acá. Vemos acá cuando está con una resistencia de 0. Esta es la salida, la onda de salida. Vemos que el voltaje en la salida es muy bajo y las revoluciones por minuto del motor también son bajas. Ahora, si yo llego a subir esto, cambia la cosa, cambia la onda, cambia el voltaje y también vemos que se pone muchísimo más rápido el motor. Entonces esa sería la resolución simulada. También podemos buscar la corriente que pasa por acá. Vemos que al máximo es una corriente de casi 1 amperio. Y luego si bajamos la resistencia es una corriente muchísimo más baja. Entonces, continuando, tenemos al circuito físico. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos acá? Pues bueno, primero vamos a alimentarlo con una fuente de 5 voltios, que eso fue lo que yo elegí. Cuando el potenciómetro está al mínimo, vemos que obtenemos un voltaje de 0.0913 voltios y una corriente de 3.155 microamperios. Entonces vemos que el voltaje es muy bajo y la corriente también es muy baja, justo como en la simulación. Cuando el potenciómetro está al máximo, el voltaje sube a 1.0963 voltios y la corriente sube hasta 509 miliamperios. Entonces vemos que hay una gran diferencia en esto. Ahora, estas son las ondas medidas desde el output, que bueno, no se aprecian muy bien, pero voy a buscar aquí un video que grabé en el laboratorio para ver estas ondas. Entonces vemos acá que al mínimo, esta es la onda que se generó, es cuadrada justo como lo esperábamos, y cuando comenzamos a subirle, la onda tiene este comportamiento. Y bueno, aquí está que el circuito funciona perfectamente. Acá estoy yo subiéndole y bajándole la resistencia mediante el potenciómetro al circuito. Y bueno, esas serían las resoluciones teóricas, físicas y simuladas de este circuito. Muchísimas gracias.